acuerdo, muchas gracias. Doy la palabra a continuación a Daniel Ramón Vidal. Daniel Ramón es un investigador muy conocido, ha tenido actividad en la universidad, en el CSIC, ha estado trabajando siempre en la obtención de productos modificados genéticamente, pero a través de los alimentos, no directamente de las plantas, sino de un producto ya que va más allá en la elaboración, y últimamente ha dado el salto a convertirse en empresario, y es en este momento director general de la empresa Biopolis, y con eso se ha incorporado recientemente a Sebio y ahora es coordinador del grupo de alimentación. Bien, muchas gracias. Daniel además es un gran divulgador. Su libro Los genes que comemos, de James Kemanchen, fue una de las piezas claves de la divulgación de estos temas en España. Muchas gracias, Emilio. Yo, antes de empezar, lo que quiero dejar claro es que lo que voy a exponer aquí son mis ideas personales, no tienen por qué reflejar ni la posición de mi compañía ni la posición de Asebio. Lo que voy a intentar es explicarles cómo un tecnólogo de los alimentos como yo ve el problema de la aplicación de la biotecnología. Y fíjense que digo el problema, porque en el fondo, al final de la discusión iremos a esto, a por qué esto es un problema. Me gustaría dividir mi charla en tres apartados distintos. El primero, una reflexión sobre cómo podemos emplear biotecnología en la alimentación. Verán que el final de esa reflexión es que hay aplicaciones directas e indirectas, y esos serán los siguientes dos apartados. Entonces comienzo por el primero. La verdad es que deberíamos empezar definiendo qué entendemos por biotecnología, y desde la academia es muy sencillo lo que se entiende por biotecnología: es el uso de un organismo vivo con un propósito industrial. Fleming descubrió que ese hongo, Penicillium chrysogenum, producía penicilina, y este es un perfecto ejemplo de producto biotecnológico. Es usar ese fermento, ese microorganismo, para producir algo que luego envasamos y vendemos en la farmacia. Si yo sigo esta definición científica, biotecnología de los alimentos sería usar organismos vivos con el propósito de vender cosas. Todo lo que nos comemos es, con esta definición, un producto de la biotecnología de los alimentos, porque en la ensalada hay tomates y lechugas, organismos vivos, el filete de ternera provenía de algo que estaba vivo, la ternera, o el yogur está hecho utilizando la leche de un organismo vivo, la vaca fermentada por dos microorganismos, de nuevo dos organismos vivos. Estrictamente desde la academia, eso es biotecnología de los alimentos. Y esto, claro, supongo que a muchos de ustedes les impactará, porque no es en realidad lo que piensa el consumidor, fundamentalmente el consumidor europeo, que es biotecnología, que entiende por biotecnología lo que ven ahí: meter genes en la sopa, empezar a hacer genética con los alimentos. Yo hace ya muchos años que aprendí que en alimentación, en tecnología de los alimentos, el consumidor siempre tiene razón, aunque esté equivocado, y que es estéril perder el tiempo en intentar convencer de cosas que a veces solo los científicos vemos. Por lo tanto, aunque sé que es incorrecta, yo tengo que aceptar esa definición. Y aceptar esa definición de que biotecnología de los alimentos sería aplicar genética en la alimentación me lleva a una reflexión que esta sí que debo lanzarles a ustedes y a cualquier consumidor. ¿Y esto es nuevo? La respuesta es: no es nada nuevo. En realidad, lo más importante de esta charla está en esta diapositiva. Todo lo que nos comemos, como antes dije, es un animal, un vegetal, o un sustrato animal o vegetal fermentado por microorganismos. Por lo tanto, todo lo que nos comemos está hecho por células. Y en el interior de esas células hay 4 macromoléculas fundamentales. 3 de ellas, cualquier nutricionista se las mencionará: azúcares, grasas, hidratos de carbono. Se olvida la cuarta, que son los ácidos nucleicos. Y esos son los más importantes, porque en los ácidos nucleicos están escritas las instrucciones para que esa materia prima sea de origen animal, vegetal o fermentado, y al final unas propiedades físico-químicas, nutricionales o organolépticas adecuadas. En otras palabras, lo que les quiero decir es que modificando los genes, haciendo lo que el consumidor entiende por biotecnología de las materias primas, podemos mejorar cualquier tipo de propiedad de nuestros alimentos. Y esto lo hemos hecho durante siglos, desde que comenzamos a hacer agricultura y ganadería. Y sería la parte de la izquierda que viene en esta diapositiva, la mejora. Esa es la aplicación directa de la biotecnología a la producción de alimentos. Pero hay una aplicación indirecta que ha surgido mucho más recientemente, gracias al advenimiento de las técnicas moleculares, y que nos permite detectar y evaluar. Antes, el representante de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya lo mencionó. Yo quiero hablar también de esas aplicaciones indirectas, porque las inmediatas ya las tenemos, que es detectar, y las que van a venir son excitantes y nos vendrán de la mano de la genómica. Vamos a ir a las aplicaciones directas.
¿Es nuevo mejorar los genes de nuestra materia prima para dar alimentos? La respuesta, como antes les decía, es no. Yo suelo visitar colegios, es una de mis manías, y no digo que no a ninguna charla que haya que dar en un instituto de secundaria, porque pienso que es fundamental que nuestros jóvenes oigan todas las partes. Y esta diapositiva siempre les sorprende. Esta diapositiva lo que nos está diciendo es que hace 5.000 años en la Tierra ni habían coles, ni coliflores. Perdón, ¿puede quitar la botella, Jorge? Sí. Gracias. Ni coles de Bruselas, ni brócolis. Había un ancestro evolutivo común que perdimos y que sabemos que mutó en algunos de sus genes, en concreto genes que regulaban crecimiento de determinadas partes de la planta. Mutaciones en esos genes homeóticos de forma espontánea, natural, variabilidad, dieron lugar hace 5.000 años, por ejemplo, a la aparición de la col en una zona de la ribera del Mediterráneo. Era un auténtico monstruo, las inflorescencias femeninas habían crecido brutalmente. A un agricultor lo vio, le pareció interesante y ha llegado a nuestros platos con el nombre de col. Si a alguien le dijéramos que te estás comiendo un mutante homeótico, se asustaría mucho, pero es realmente cierto. Este otro ejemplo quizás lo conocen mucho mejor, son los trigos con los que hacemos las harinas de panadería y las harinas de pasta alimenticia. Son un auténtico puzzle genético. En realidad las variedades ancestrales que habían 8.000 años atrás son las que ven arriba, y los mejoradores vegetales, mediante cruces forzados y acumulación de mutaciones, han llegado a lo que ven abajo, que es lo que hoy en día utilizamos. Las ancestrales eran diploides, tenían 2 copias de cada cromosoma, las actuales tienen 6, son auténticos monstruos. Incluso hemos utilizado, como indicaba antes Jaime, procesos de mutación forzada. Hasta el siglo XVII no había pomelos. La mejor variedad de pomelo era el pomelo Hudson, hasta que en la década de los 50 en Estados Unidos un grupo por irradiación con rayos gamma obtuvo un mutante que es el pomelo Star Ruby. Es un mutante obtenido por irradiación, y un porcentaje altísimo de los zumos de pomelo que se consumen en cualquier parte del planeta, se llamen orgánicos, funcionales o convencionales, están hechos con esa variedad. Y no solo es una historia del mundo vegetal, también es una historia del mundo animal. Aquí ven el ejemplo de las gallinas ponedoras. Es un ejemplo de una compañía norteamericana que vende un porcentaje altísimo de los polluelos para poner huevos que se venden en el planeta. Ellos tienen desde la década de los 50 un programa de mejora genética en marcha, sin ingeniería genética, genética convencional. Cuando comenzaron ese proyecto en la década de los 50, pues sus gallinas ponían unos 65 huevos al año, y en los 80 llegaron a casi 110, 120 huevos por año. Les parecerá muchísimo, pero los polluelos que vende esta compañía hoy en día ponen 300 huevos por año. Son mutantes convencionales, donde prácticamente toda la fisiología y el metabolismo va encaminada a la puesta de huevos. Y en muchas ocasiones esta mejora convencional nos ha permitido eliminar sustancias nocivas de los alimentos y poderlas consumir. El mejor ejemplo es la patata. Las patatas ancestrales tenían un contenido en solanina tan brutal que eran tremendamente tóxicas. Las que hoy ingerimos, por supuesto, son mutantes en la ruta de síntesis que han reducido los niveles. Y todo esto se hizo sin ingeniería genética. Y si les hablo de alimentos fermentados o de los aditivos que adicionamos a los alimentos, pues podría estar hablando años y años y años. Biotecnología se hace en cualquier industria de fermentación. Solo un ejemplo, Danone Research, que es la compañía para investigación de Danone, tiene una colección con más de 5.000 probióticos distintos sin ingeniería genética. Por lo tanto, la aplicación directa a la biotecnología en la alimentación sin ingeniería genética no solo es una constante, es que ha sido la base de que hoy en día tengamos la oferta alimentaria que tenemos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que han llegado las técnicas de ingeniería genética, que son, hay que decirlo claro, mucho más exquisitas, mucho más perfectas, mucho más direccionadas, y que por lo tanto nos permiten tener un mejor conocimiento molecular de lo que estamos cambiando. En la mutagénesis o la hibridación mutamos o cruzamos genes al azar. En la ingeniería genética selectivamente tomamos un gen y, como decía antes Jaime, lo ponemos en un sitio concreto. Esto, a la hora de hacer un trabajo de evaluación de la seguridad alimentaria, de la seguridad ambiental, por lo que pueden comprender, es mucho más importante, porque ese mayor conocimiento molecular implica saber mucho mejor o predecir mucho mejor lo que va a pasar. Ojalá, y hay miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad en la sala, tuviéramos tanto conocimiento molecular de las cosas que se modifican por genética convencional. Pero también tiene otros aspectos impensables, como por ejemplo saltar la barrera de especie. Nunca voy a montar, pues yo que sé, una cebolla y conseguir una naranja, pero sí que puedo cruzar
mediante ingeniería genética introducir algunos genes de la naranja a la cebolla si me interesa o viceversa. Evidentemente esto podría llevarnos a pensar que puedo saltar la barrera no solo de especie, en este caso vegetal, sino de reino, ¿no? Y expresar algunos genes animales en vegetales o viceversa. Y esto lleva por primera vez en la mejora genética de los alimentos a consideraciones de índole ético. Un vegetariano con dieta estricta probablemente no quiera comer un vegetal que contenga un gen animal, o alguien que profese la religión musulmana no querrá comer ningún transgénico que porte hipotéticamente un gen del genoma de cerdo. Y evidentemente, como antes dijo Jaime, todos los que estamos en la alimentación tenemos muy claro que el consumidor tiene el perfecto derecho a escoger lo que quiere comer, y eso es lo que nos lleva al etiquetado de estos productos. No voy a definir un transgénico porque es claro, son aquellos alimentos que se obtienen por ingeniería genética. Lo que sí que quiero dejarles claro es que para mí, como tecnólogo de los alimentos, Europa vive en el limbo, está perdiendo oportunidades, y como antes indicó Jaime, con una legislación muy forzada que ha tenido un doble efecto. Evidentemente un efecto de retraso de todas las autorizaciones, pero también un efecto perverso sobre la industria biotecnológica europea, que ha quebrado. Quiero recordar que la primera planta transgénica se hizo en la Unión Europea con fondos de programa Marco, y en aquel momento éramos líderes, hablo de la década de los 80, en cualquier sector de la biotecnología alimentaria. Hoy en día no somos líderes en nada, excepto en enzimas alimentarios. Y eso ha sido gracias a esta legislación tan restrictiva y a esta atmósfera no fundamentada en nada, y esto hay que decirlo claro, en contra de la transgénica. Se pueden hacer muchísimas cosas que probablemente veremos con tardanza en Europa y verán antes en otros países. Solo voy a poner ejemplos públicos. Esto es un desarrollo de la Universidad Nehru de Nueva Delhi, donde han clonado el gen de la albúmina de Sevilla en patata, tienen el mismo desarrollo en arroz, y han obtenido arroces y patatas donde, pueden ver la tabla de abajo, la mejora de composición nutricional en cuanto a composición aminoácida es estupenda. Para países como India esto es importante. O tenemos el ejemplo del arroz dorado, desarrollado en la Universidad de Friburgo y en el Instituto Tecnológico de Zúrich, por Ingo Potricus y Peter Beyer, que ven ahí, donde lo que se ha hecho es reconstituir la ruta de síntesis del beta-caroteno en arroz y conseguir arroces que tienen provitamina A. Esto puede parecer una tontería, pero según datos de OMS, anualmente hay 250.000 niños ciegos en el mundo y 2 millones de niños muertos porque solo pueden comer arroz, y el arroz es falto de vitamina. Con esto se solventa. Y ya sé que pensarán, y dando cápsulas de beta-caroteno, de vitamina A también. Sí, lo llevaron intentando desde la década de los 70 hasta los 90, en que FAO dijo no es posible porque la ayuda no llega. Solo será posible si tenemos variedades que mágicamente sean capaces de contener beta-caroteno, como ellos han conseguido, y supongo que en el 2014-2015 empezaremos a ver ya cuando pasen todas las evaluaciones sembradas. Y finalmente, no piensen que es algo que solo se hace fuera de España. Este es un resultado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No les sonará mucho, son 2 rebanadas de pan. La de la derecha está hecha con una levadura panadera convencional, la de la izquierda está hecha con una levadura que es transgénica porque porta 2 genes. Uno es un gen que codifica una amilasa y otro es un gen que codifica una silanasa. Esto respondía a un problema de salud laboral. De hecho, lo que ocurría es que cuando uno hace pan, coge la masa panaria, añade agua, sal, la levadura y amilasa en polvo para degradar el almidón. Los profesionales inhalan con mucha frecuencia esos polvos de amilasa y eso produce alergias inespecíficas que llegan a dar baja laboral permanente. Colegas del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia, en colaboración con el grupo en el que yo trabajaba, fueron capaces de desarrollar esta levadura que da el pan que ven a la izquierda. En ese pan ya no es necesario añadir una enzima porque la propia levadura la secreta al mismo tiempo que hace el pan. Y además esa conjunción de amilasa y silanasa, como ven, da una mejor distribución de la miga, un mayor volumen, y ese pan tarda 3 días en ponerse duro. Desgraciadamente, ninguna empresa, a pesar de que alguna pagó su desarrollo en su propia levadura, ha comercializado esto y no se ha acabado el problema de salud laboral porque había que etiquetar este pan como transgénico. Yo sé que hay un debate y ya les dije al principio que al final vamos a que esto es un problema, las aplicaciones directas nuevas de la biología molecular, de la ingeniería genética, pero para mí, con los años que llevo en esto, es un problema que ha pasado ya la barrera del debate técnico y se ha convertido en un debate ideológico, donde hay mucha polarización, donde con frecuencia se dice que con esto se va a solventar el problema del hambre en el mundo, que debemos de recordar que es el mayor problema de seguridad alimentaria en estos momentos, y eso es radicalmente falso. Yo no creo que los transgénicos, si no van acompañados de medidas sociales y políticas adecuadas, acaben con el problema del hambre en el mundo,
Y también es falso lo de la derecha, porque asustar es muy fácil, eso, disfrazarte es inmediatamente primera plana de periódico, pero la realidad es bien distinta. La realidad desde la tecnología de los alimentos es que ojalá se evaluaran antes de la comercialización todos los alimentos como se obliga a evaluar los transgénicos. Nada se había evaluado hasta esta fecha con tanta rigurosidad. Quizás algunos ingredientes alimentarios, pero nunca producto final como los alimentos. Esto se hace siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud y la FAO, que desde la década de los 80, 10 años antes de que se tuviera el primer alimento transgénico en el mercado, nos dijeron cómo había que evaluarlos. Y en todos ellos se evalúa la composición nutricional, la alergenicidad y la toxicidad, y a fecha de hoy no se ha detectado ningún problema que indique que sean ni más ni menos peligrosos para la salud de los consumidores que los convencionales correspondientes, los que se han comercializado. Que lo diga yo probablemente sirve de poco, pero les recomiendo que visiten esa página web de la Organización Mundial para la Salud, donde pueden descargarse ese documento, 20 preguntas en torno a los alimentos transgénicos. Y esta es la pregunta en cuanto al riesgo, y como ven lo que dicen es que los disponibles en el mercado internacional han pasado evaluaciones de riesgo y no es posible que presenten riesgos para la salud. No es probable. Nunca podemos hablar de riesgo cero de seguridad alimentar. Y vamos con las indirectas, que como les decía, a mí me parecen casi tan interesantes como estas o más. Es posible utilizar técnicas moleculares. Ahora con lo del CSI todo el mundo habla de la prueba genética, pero desde luego ya hace muchos años que Mullis descubrió que la TAC polimerasa podía hacer una reacción en cadena, ya saben, el PCR, y que por lo tanto podíamos detectar fragmentos específicos. Esto que ven aquí es uno de los primeros trabajos que hicimos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia, donde trabajamos 18 años en vino, que es el mejor ejemplo de la biotecnología. Nosotros seleccionamos levaduras vínicas que hacían buenos vinos, esto es pura biotecnología de la clásica, y con eso conseguimos que los vinos valencianos tuvieran una repetición en calidad. Eso ha llevado a que en estos momentos el 90% de sus vinos se exporten. Y desde luego no van a competir con la Rioja, porque el negocio en el que ellos están es radicalmente distinto. Ellos tienen que competir con los vinos sudafricanos, con los vinos californianos o con los vinos australianos. Y ahí el diferencial relación buena calidad-precio es un factor determinante. Bueno, pues gracias a eso, a tener una buena levadura seleccionada e inocularla, pura biotecnología, eso se consigue. Pero hay que saber que la que inocula se impone, y eso es lo que ven a la derecha. Desarrollamos un método muy sencillo para aplicar en bodega que consistía en detectar diferencias en el ADN mitocondrial. Ahí pueden ver 6 levaduras distintas, las líneas de izquierda y derecha son controles de peso molecular. Son 6 levaduras enológicas de 6 denominaciones de origen distintas, y como ven es posible tener una huella genética de cada una de ellas. Esto es una técnica que hoy en día utilizan regularmente, pues por ejemplo, por poner nombres, Bodegas Torres, a quien le transferimos esta tecnología. En todas sus producciones se aseguran de que la levadura es la que toca. Es un empleo indirecto de la biotecnología para tener una repetitividad en calidad de producto. Por supuesto, es posible hacer PCR para detectar cosas que hasta ahora eran impensables. Aún seguimos teniendo la obsoleta reglamentación que nos dice que los coliformes hay que detectarlos en agar no sé qué o en agar no sé cuántos. Y todas las empresas lo hacen, pero las empresas grandes ya han llegado a un extremo en el que dicen esto tardo días en saberlo, encima solo me detecta cuando tengo más de 10 a la 3, más de 1000, y tengo un PCR que me puede detectar incluso cuando solo tengo 10. Eso ha llevado a muchas empresas a implementar en su línea de control de calidad, y haciendo referencia a los puntos de control crítico que se habló esta mañana, el PCR como herramienta de uso diario. Y no se crean que estamos hablando de la Luna. Por ejemplo, les puedo decir que Casa Tarradellas, toda su detección microbiana la realiza por PCR y posteriormente la confirma por microbiología convencional para que no le puedan decir nada, pero utiliza PCR porque es mucho más fiable, porque puede detectar a lo mejor algo entre 1, 2, 5 células del patógeno por gramo de alimento. Esto en el caso de virus, que es lo que les muestra esta diapositiva a la derecha, es una detección de virus de hepatitis A, todavía es más importante. Es de nuevo un uso indirecto de la biotecnología. Pero esto es lo que tenemos ahora, lo que va a venir es fantástico. Lo que va a venir para un tecnólogo de los alimentos como el que les habla es algo alucinante. Esta mañana alguien habló de la frontera entre alimentación y nutrición. Eso es lo que ya tenemos. Lo interesante es lo que va a venir luego. Y lo que va a venir luego va a venir porque desde el año 2003 tenemos una buena datación del genoma humano. Sabemos que somos 23.000 genes interaccionando con nuestro ambiente.
Y a pesar de que solo han pasado 8 años, ya hemos empezado a establecer muchas relaciones entre un determinado gen y una determinada metabolopatía. Y muchas de esas metabolopatías son metabolopatías que con una intervención nutricional adecuada se podrían solventar. Estamos hablando de alimentación preventiva. Eso ha dado lugar al nacimiento de dos disciplinas que son la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenómica es la ciencia que estudia qué hacen los nutrientes de los alimentos en nuestros genes, mientras que la nutrigenética es la que estudia por qué yo no soy, por ejemplo, alérgico a los frutos secos y alguien en la sala lo es. Alguna diferencia genética tiene que haber. Esto era impensable 10 años atrás, ahora empieza a ser perfectamente pensable. También les quiero decir una cosa, no se fíen demasiado de todos estos análisis de nutrigenómica que se venden ahora, porque realmente carecen de base científica. En la actualidad no tenemos los suficientes datos epidemiológicos como para poder afirmar muchas de las cosas que ya en algunas de estas clínicas de salud, que en realidad se dedican a la obesidad, se están vendiendo. Pero lo que sí que es verdad es que hoy no tenemos la suficiente base epidemiológica, pero esto va tan rápido que en 5 o 10 años la vamos a tener. Hace, no sé, 3 años atrás secuenciar un exoma era algo increíble. Hoy en día, pues en una compañía como la nuestra podemos secuenciar 20 exomas a la semana. Y en el Centro de Regulación Genética de Barcelona tienen 10 máquinas como la nuestra que multiplican y sabrán cuántos exomas pueden dar. Eso es interesante, porque al fin y al cabo hablamos de alimentación para humanos, pero más interesante es que hemos secuenciado los genomas de muchas de las cosas que nos comemos. Anoche entré en la página web de Whole Genomes y anoche los datos eran estos. Se habían secuenciado ya completamente 1919 genomas de animales, plantas y microorganismos. Hay casi 7.000 proyectos más en marcha. Se ha secuenciado el genoma del arroz, de la levadura, del pollo. Hay muchos en marcha y cada vez hay más y más y más. Y de hecho no hay semana que no aparezca algo. Por ejemplo, esto que ven aquí son resultados recientes. El del cacao y el de la fresa son genomas que la publicación de la secuencia se dio, creo que fue en el mes de marzo, mientras que el de la uva ya tiene 2 años. Los he puesto porque es muy divertido, porque los 3 artículos concluyen lo mismo. Al estudiar los genomas, al haberlos secuenciado, se dan cuenta de que son lo que ellos llaman paleotransgénicos. Es decir, en realidad son un puzzle, como puse antes en el caso del trigo, de cruces que el hombre sin saberlo ha ido realizando. Pero hay más. Esta semana pasada apareció el artículo en New England Journal of Medicine que ven a la izquierda, donde un grupo alemán ha secuenciado la bacteria coli responsable del brote epidemiológico de este verano en Alemania, ¿no? Bueno, el artículo es fantástico, es para contarlo en cualquier clase, porque lo que te dice al final es que esta cepa apareció simplemente porque se le insertó un fago que contenía los genes de virulencia más genes de determinadas resistencias a antibióticos. Y concluye con una frase formidable que da lugar a la columna editorial que ven a la derecha en Nature Biotechnology, y es que secuenciar un genoma de una bacteria, que por ejemplo en mi compañía cuando empezamos hace 4 años nos costaba 300.000 euros y a fecha de hoy nos cuesta 2.000 euros. Imagínense en 4 años esto el salto que ha dado. Es perfectamente posible. Puede dar lugar a un conocimiento molecular que te permita, probablemente en parte predecir, pero desde luego seguro, contener cuando aparezca un problema de esta magnitud. Porque ahora tenemos muchas más herramientas para ver rápido si esa cepa está o no está. Por ejemplo, simplemente haciendo un PCR en los links del sitio donde ha entrado el fago. Podría haber un PCR específico que te permitiera en escrutinios rutinarios ver si esta cepa está o no está. Esta cepa, no un coli en general, esta cepa. Y por supuesto, se puede jugar en todo esto con la transgenia. Lo que ven arriba son ratones transgénicos mutados por ingeniería genética, el de la izquierda, en el gen que codifica el receptor de la leptina. El niño que ven abajo tiene exactamente la misma mutación. Estoy hablando de que la mutación es la misma a nivel de nucleótido. Y, como ven, se repite el fenotipo. Ese niño, a la derecha, como ven, con una intervención nutricional adecuada, puede recuperar un estado metabólico prácticamente normal. Y esto es lo que nos lleva a pensar en cosas como las que antes hablé de la nutrigenómica. O algo más fantástico todavía. Hace 2 años y medio, y gracias a estos pirosecuenciadores, hemos podido ver que el kilo de nuestro peso corporal, que es las bacterias que están en nuestro tracto digestivo, tiene muchísima más importancia de lo que pensábamos. Y de repente nos hemos dado cuenta, primero en ratones y luego en voluntarios humanos, que la flora microbiana de un obeso y de un delgado no es igual. Hay cambios en la relación bacteroidetes y firmicutes.
En el caso de los ratones, y por intervención de adición de flora proveniente de un delgado en un obeso o viceversa, se puede jugar con el fenotipo de obesidad. ¿Va a ser esto posible en el futuro en humanos? ¿Vamos a poder pensar en un probiótico que adelgace? Pues les aseguro que ese es el objeto de muchas compañías del sector lácteo y entre otras también de mi compañía, evidentemente. Les voy a contar solo para que se hagan una idea, no sé si me quedan 5 minutos. Te quedan 5 minutos exactamente. Cómo esto se puede usar de una forma brutal para hacer evaluación de ingredientes funcionales. Antes alguien preguntaba en la sala, ¿pero qué hay que hacer para conseguir un permiso de comercialización de uno de estos alimentos que está rayando la nutrición y la salud? Muy sencillo. Lo que EFSA dice que hay que hacer es decir en qué ruta metabólica está actuando, cuál es el target metabólico, tener buenos resultados en animales y un par de ensayos clínicos en humanos. Y aquí la industria alimentaria, ¿qué problema tiene? Acortar lo máximo posible y abaratar los tiempos de evaluación en ratones, en animales de experimentación, porque ese es algo que la industria alimentaria no se puede permitir en comparación con la industria farmacéutica. Luego los ensayos clínicos son los que son y no se pueden acortar ni en tiempo ni en dinero. En mi empresa dedicamos una buena parte de nuestro esfuerzo a esto, a pensar en nuevos modelos que nos permitan evaluar sin perder rigurosidad científica ingredientes funcionales. Y esto lo hacemos utilizando todo, biotecnología, transgénicos, genómica, lo que podamos. Por ejemplo, en este caso un cliente nos pidió que evaluáramos los polifenoles contenidos en un polvo de cacao y le demostráramos la ruta metabólica en la que estaba actuando. Lo primero que pensamos es que algo tan ridículo como la levadura, como el genoma está secuenciado y el humano también, tenía conservado todos los genes que dan respuesta a estrés oxidativo. Lo que hicimos fue montar un ensayo de estrés oxidativo en levadura que lleva una noche. En ratones estos experimentos llevan 6 meses. No voy a entrar en detalles porque sería aburrirles, pero simplemente viendo en placa los resultados de supervivencia con cultivos en gota, lo que les decía antes, 16 horas, en 16 horas tenemos un resultado de si ese ingrediente está revertiendo un estrés oxidativo in vivo o no en un modelo tan sencillo como la levadura. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Analizar, gracias a las nuevas tecnologías de pirosecuenciación, qué activan estos polifenoles de cacao en la levadura, creciendo la levadura en ausencia o en presencia de ellos. Eso es lo que ven en ese gráfico de la derecha, que lo único que está diciendo es que de los 6.250 genes de la levadura, 4 veces menos que nosotros, solo 7 están expresados al alza cuando le doy a comer polifenoles de cacao. De 5 de ellos no sé lo que hacen, son proteínas que interactúan con el DNA, pero otros 2 sí que sé lo que hacen, y en particular ese que se llama HST3, por razones que no vienen al caso, nos dimos cuenta que era realmente importante. Es una enzima que codifica una enzima que se llama sirtuina y a partir de ahí decidimos ir a animales. ¿Pero qué animal? No un ratón, porque es complejo y tedioso, sino algo tan interesante como ese gusano que ven ahí, que mide 1 milímetro, que se llama Cenobarditis elegans y que fue el primer animal al que se le secuenció completamente el genoma. Tiene unos poquitos genes menos que nosotros, pero la mitad de nuestros genes están en este gusano. Y por supuesto los de estrés oxidativo también. Montamos un proceso de estrés oxidativo, vimos que estos polvos de cacao enriquecidos en un compuesto determinado eran capaces de aumentar mucho la supervivencia al estrés y luego lo que hicimos fue jugar con mutantes y de nuevo con transcriptómica. Y comprobamos que el equivalente a esa sirtuina de levadura, que es esa proteína que ven ahí que se llama SIR21, era la que estaba interactuando realmente con los polifenoles de cacao. Esta proteína es muy divertida. Normalmente está en el citoplasma, pero si le quitas un grupo fosfato pasa al núcleo y activa, como ven ahí, genes de longevidad. Si esto era cierto, nuestro gusano tenía que vivir más días en presencia de estos polvos de cacao. Y eso es lo que ven ahí. La esperanza de vida del gusano sube de 15 días a 18. No estoy diciendo que comiendo chocolate vayan a vivir más días. Les recomiendo que tomen chocolate puro porque tiene muchísima actividad funcional, pero lo que estamos diciendo es que tenemos un excelente ingrediente para nuestro cliente en alimentación para la tercera. De la misma forma, en mi compañía, por ejemplo, hemos purificado unos péptidos que curiosamente también vienen del cacao y que son capaces de retardar la aparición de la parálisis en un modelo de Alzheimer. Es un transgénico, un gusano transgénico que expresa el gen de la proteína amiloide humana y vemos un retardo en la aparición de la parálisis. Y ahora estamos empezando a pensar cómo llevamos esto más allá. Y finalizar diciéndoles que en Asebio hay muchísimas empresas que están haciendo trabajo en esta parte de la biotecnología aplicada directa o indirectamente a la alimentación. Aquí tienen una tabla de todas ellas, pero se les ha pasado información que lo contiene también.
y acabar diciéndoles que en el fondo Regina ha dicho la realidad esta mañana cuando ha contado que había estado en una reunión donde alguien había hablado del problema de la alimentación. El problema de la alimentación es este que ven aquí. Esto es un mapa mundi, a la izquierda es el mapa mundi en el año 1800, a la derecha hoy. En el año 1800 habían 880 millones de personas en el planeta y como ven queda un montón de superficie libre donde cultivar. Hoy en día somos 6.500 y en ascenso y prácticamente no tenemos más zona libre donde cultivar a no ser que nos vayamos al desierto subsahariano, al desierto australiano, los casquetes polares o nos carguemos parte de la Amazonía. Sabemos que dentro de 30 años vamos a estar, según los optimistas, en 9.000, según los pesimistas, en 10.000 millones de personas y sabemos que en los 10 próximos años, en los 30 próximos años vamos a perder el 10% de la superficie cultivable que hoy en día ya tenemos por erosión, por cambio climático y por salinidad. O echamos mano de todo, y todo implica tener la mente abierta, por supuesto pidiendo los controles pertinentes también a todo y no solo lo transgénico, o no sé cómo vamos a solucionar este problema. Yo pediría si me pueden hacer las preguntas porque es que puedo perder el tren. Bueno, entonces abrimos y entonces le dejamos todo el tiempo restante, menos un cuarto de hora para el coloquio luego a Paco. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Pues preguntas para el doctor Daniel.